San Martín de los Olivos era un pequeño y tranquilo pueblo enclavado en lo profundo de las montañas. Rodeado por espesos bosques y cruzado por un río serpenteante, el lugar parecía ajeno al paso del tiempo. Sus habitantes eran personas sencillas, agricultores y pastores que habían aprendido a convivir con la naturaleza y sus misterios. Las montañas, aunque hermosas, también eran temidas. Desde tiempos inmemoriales, se contaban historias sobre seres que habitaban en lo más profundo del bosque, criaturas invisibles que vigilaban los alrededores y que, según las leyendas, mantenían un delicado equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Estas leyendas se transmitían de generación en generación, y aunque para algunos no eran más que cuentos para asustar a los niños, para los ancianos del pueblo eran advertencias que no debían tomarse a la ligera. En especial, una advertencia resonaba con mayor fuerza: nunca entrar en el bosque después del anochecer. Nadie sabía con certeza qué podía suceder, pero las historias hablaban de desapariciones misteriosas, de personas que se aventuraban entre los árboles al caer la noche y jamás volvían. A pesar de esto, la vida en San Martín de los Olivos transcurría de manera pacífica. Los días se sucedían en una monotonía casi reconfortante, con el canto de los pájaros al amanecer y el aroma a pan recién horneado flotando en el aire. Todo parecía estar en su lugar, hasta que una serie de eventos inexplicables comenzaron a alterar la calma del pueblo. El primero en desaparecer fue Miguel, un joven pastor que, según contaban, había decidido cruzar el bosque para llegar a un pueblo vecino en busca de suministros. No era la primera vez que Miguel tomaba ese atajo, y aunque siempre regresaba antes del anochecer, en esta ocasión no fue así. La noticia de su desaparición se extendió rápidamente por San Martín y un grupo de hombres salió en su búsqueda. Se adentraron en el bosque, siguiendo las huellas del joven hasta perderlas en un claro cerca del río. A partir de ahí, no había rastro alguno de él. Tras varios días de búsqueda infructuosa, el pueblo entero asumió que Miguel se había perdido para siempre en los misterios del bosque. La desaparición de Miguel fue el comienzo de una cadena de eventos que nadie en San Martín podía haber previsto. A medida que los días pasaban, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los animales de los establos amanecían inquietos, algunos incluso desaparecían sin dejar rastro. Los cultivos, que hasta entonces habían sido generosos, comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Y lo más inquietante de todo, algunas noches, los habitantes del pueblo juraban escuchar susurros en el viento, voces que parecían venir desde lo más profundo del bosque. El miedo comenzó a apoderarse de San Martín. Algunos habitantes, desesperados por encontrar una explicación, acudieron al padre Manuel, el sacerdote del pueblo. Este, con una mezcla de preocupación y escepticismo, les instó a mantener la fe y no dejarse llevar por supersticiones. Sin embargo, ni siquiera las palabras del padre Manuel lograron calmar la creciente inquietud entre los habitantes. El bosque, que hasta entonces había sido fuente de sustento y vida, se había convertido en una amenaza silenciosa. La segunda desaparición ocurrió poco tiempo después. Tomás, un hombre ya mayor que había vivido toda su vida en San Martín, se ofreció voluntariamente para ir en busca de leña al bosque. Aunque muchos intentaron disuadirlo, recordándole lo sucedido con Miguel, Tomás se negó a escuchar. «No tengo miedo de las sombras», dijo con determinación antes de partir. Aquella tarde, como era de esperar, Tomás no regresó. Una vez más, el pueblo se movilizó para buscarlo, pero esta vez, nadie se atrevió a adentrarse demasiado en el bosque. El miedo se había transformado en terror. Las desapariciones ya no eran vistas como simples accidentes o desafortunadas coincidencias, sino como algo más oscuro, algo relacionado con las viejas leyendas que los ancianos del pueblo siempre advertían. Y así, noche tras noche, el silencio del bosque se hacía más profundo, roto solo por los ecos de los susurros que ahora parecían envolver al pueblo entero. Las semanas siguientes fueron las más difíciles para San Martín.
La desaparición de Tomás marcó un punto de no retorno. La gente comenzó a cerrar sus ventanas más temprano de lo habitual, y las calles del pueblo se vaciaban mucho antes del atardecer. Incluso el mercado, que siempre había sido el corazón vibrante de la comunidad, se veía desolado. Nadie quería hablar de lo que estaba sucediendo, pero todos lo sentían, algo o alguien estaba reclamando el pueblo. Fue en medio de esta atmósfera de miedo y desolación que una anciana llamada Rosario decidió romper el silencio. Rosario era conocida por ser una mujer sabia, aunque muchos la evitaban por considerarla excéntrica. Se decía que conocía más sobre las antiguas tradiciones que cualquier otro en San Martín, y que, en su juventud, había tenido contacto con los guardianes del bosque. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Rosario reunió a los pocos que aún tenían el valor de escuchar. En el centro de la plaza, con una voz suave pero firme, comenzó a contar lo que sabía. Lo que está ocurriendo no es nuevo, dijo. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados hicieron un pacto con los espíritus del bosque. Les ofrecieron protección a cambio de ofrendas, sacrificios pequeños para mantener el equilibrio. Pero con el tiempo, nos olvidamos de esos pactos. Olvidamos lo que se nos había enseñado. Los rostros de los presentes reflejaban el asombro y el miedo que sentían. Nadie había hablado de ese pacto en generaciones. Era algo que se había enterrado junto con las antiguas costumbres. Pero Rosario continuó. Los espíritus han despertado, dijo. Y están reclamando lo que es suyo. No se detendrán hasta que se les devuelva lo que se les prometió. El anuncio de Rosario sacudió a los habitantes de San Martín de los Olivos. Aunque muchos no querían creer en las palabras de la anciana, algo en lo profundo de sus corazones les decía que tenía razón. Los murmullos de miedo comenzaron a extenderse entre la gente, y no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo entero empezara a considerar la posibilidad de que, efectivamente, algo sobrenatural estaba sucediendo. El padre Manuel, al escuchar lo que Rosario había dicho, intentó calmar a la población asegurando que todo lo que estaba ocurriendo tenía una explicación lógica. Sin embargo, ni siquiera él podía negar que algo extraño estaba sucediendo. Las desapariciones de Miguel y Tomás no eran simples accidentes, y el ambiente en el pueblo se había vuelto cada vez más pesado, como si una sombra invisible cubriera todo el lugar. Esa noche, el viento soplaba con más fuerza de lo habitual. Los árboles, que antes se mecían suavemente con la brisa, ahora parecían retorcerse en movimientos inquietantes. Los habitantes de San Martín se encerraron en sus casas, asegurando puertas y ventanas, temerosos de lo que pudiera estar acechando en la oscuridad. Los susurros, que antes se escuchaban solo esporádicamente, ahora parecían resonar por todo el pueblo. Eran voces suaves, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claras como para poner la piel de gallina a cualquiera que las escuchara. Cerca de la medianoche, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de la casa de Juan y Teresa, una joven pareja que vivía cerca del borde del bosque. Los vecinos, aterrados pero preocupados por lo que pudiera estar ocurriendo, salieron de sus casas y corrieron hacia el lugar. Al llegar, encontraron a Teresa sollozando en el suelo, mientras Juan yacía inconsciente a su lado. Nadie sabía qué había sucedido, pero las marcas en las puertas y las ventanas de la casa eran claras. Algo o alguien había intentado entrar. Esa misma noche, un grupo de hombres decidió montar guardia en las calles del pueblo. Armados con antorchas y herramientas improvisadas, se reunieron en la plaza principal, decididos a proteger a sus familias. Sin embargo, lo que encontraron durante su vigilia solo aumentó su miedo. A lo lejos, en el límite del bosque, podían ver figuras moviéndose entre los árboles. Eran sombras, pero no sombras comunes. Estas parecían tener una vida propia, deslizándose entre los troncos con una agilidad inquietante. Ninguno de los hombres se atrevió a acercarse. Simplemente observaron, paralizados por el miedo,
hasta que las figuras se desvanecieron en la negrura. A la mañana siguiente, el pueblo despertó en un estado de confusión y paranoia. Nadie sabía quién o qué estaba detrás de los eventos recientes, pero todos coincidían en una cosa: el bosque, que siempre había sido su protector, ahora era una amenaza. Las historias antiguas sobre los espíritus del bosque comenzaron a resonar con más fuerza en las conversaciones diarias. Aquellos que antes se reían de las leyendas ahora las recordaban con un temor renovado. Rosario, al ver que la situación empeoraba, decidió tomar cartas en el asunto. Se dirigió al padre Manuel, quien a regañadientes accedió a hablar con ella. En la pequeña iglesia del pueblo, Rosario le contó todo lo que sabía sobre los antiguos pactos y las ofrendas que se hacían a los espíritus del bosque. Según ella, esos pactos no se habían roto por completo, pero la falta de ofrendas y respeto hacia los guardianes había enfurecido a los seres que habitaban en las sombras. El padre Manuel, aunque escéptico, no pudo ignorar las palabras de Rosario. Sabía que la situación en el pueblo estaba fuera de control y que, aunque él no creyera en las antiguas leyendas, debía hacer algo para restaurar la calma. Después de pensarlo por un largo rato, decidió organizar una ceremonia especial en la iglesia. Su plan era rezar por la protección del pueblo y pedir a Dios que interviniera en lo que fuera que estuviera ocurriendo. Sin embargo, Rosario tenía otra idea. Insistió en que, además de la ceremonia religiosa, era necesario hacer una ofrenda a los espíritus del bosque. No se trata solo de rezar, le dijo. Debemos reconocer que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que han estado aquí mucho antes que nosotros. Aunque el padre Manuel no estaba del todo convencido, accedió a que la anciana realizara su propio ritual en el bosque mientras él dirigía la misa en la iglesia. La tarde siguiente, el pueblo se dividió. Algunos acudieron a la iglesia, buscando consuelo en las palabras del padre Manuel, mientras que otros, liderados por Rosario, se dirigieron al bosque para realizar la ofrenda. En el claro donde Miguel había desaparecido, Rosario preparó una mesa sencilla con frutas, pan y una vela encendida. Murmurando palabras en una lengua antigua que solo ella conocía, la anciana pidió a los espíritus que aceptaran la ofrenda y que perdonaran al pueblo por su ignorancia. El ambiente en el claro era pesado. Los árboles, que normalmente se alzaban majestuosos sobre el lugar, parecían inclinarse hacia el suelo, como si estuvieran observando lo que ocurría. El viento, que había estado calmado durante todo el día, comenzó a soplar con fuerza y las hojas caían a su alrededor como si fueran lágrimas. Rosario, sin inmutarse, continuó con su ritual, susurrando palabras que resonaban en el aire como un eco distante. Mientras tanto, en la iglesia, el padre Manuel dirigía la ceremonia. El ambiente allí era igualmente tenso. Aunque las palabras del sacerdote eran de esperanza y fe, los rostros de los presentes reflejaban la creciente desesperación. Todos en San Martín sabían que algo estaba mal, que las desapariciones y los susurros no eran coincidencias, sino parte de un mal mucho mayor que había despertado en su pueblo. Mientras el ritual de Rosario en el claro continuaba, los pocos que habían decidido acompañarla observaban con creciente ansiedad. La atmósfera parecía volverse más pesada con cada palabra que la anciana pronunciaba. Las llamas de las velas titilaban violentamente, casi extinguiéndose con el viento que se colaba entre los árboles. Las sombras danzaban alrededor del claro, y muchos de los presentes no pudieron evitar sentir que algo invisible los observaba desde la oscuridad del bosque. Rosario, con sus manos arrugadas pero firmes, alzó una última vez su mirada hacia el cielo encapotado, que comenzaba a teñirse de un ominoso gris oscuro. «Es suficiente», murmuró, apagando la vela con un rápido soplido. Los demás la miraron en silencio, esperando una señal de que el peligro había pasado, pero la anciana, lejos de darles palabras de consuelo, solo apretó los labios. Recogió sus cosas y empezó a caminar de regreso al pueblo. La tensión era palpable mientras todos la seguían.
Nadie se atrevió a preguntar si el ritual había funcionado o si realmente habían apaciguado a los espíritus. Parecía que, incluso en su propia ignorancia, todos sabían que la respuesta no sería lo que esperaban. Cuando llegaron al borde del pueblo, algo les hizo detenerse en seco. El aire estaba más frío de lo habitual y un extraño silencio había caído sobre San Martín. Ningún sonido provenía de las casas ni de las calles. Las aves, que solían cantar al atardecer, estaban completamente en silencio. Incluso el viento, que momentos antes soplaba con fuerza entre los árboles, se había detenido de manera abrupta. Era como si el pueblo hubiera sido envuelto en una burbuja de quietud antinatural. Rosario fue la primera en dar un paso adelante. Sus movimientos eran lentos y cautelosos, como si temiera que el menor ruido pudiera despertar algo que prefería dejar dormido. Los demás la siguieron, avanzando hacia el corazón del pueblo, hacia la iglesia, donde la ceremonia del padre Manuel aún continuaba. Al llegar a la plaza principal, una visión aterradora los recibió. La iglesia, que momentos antes había sido un faro de esperanza, ahora parecía envuelta en sombras. Las puertas estaban abiertas de par en par, pero ningún sonido salía de su interior. La luz de las velas, que debía estar iluminando el altar, apenas era visible, y lo poco que se podía ver parecía distorsionado, como si el mismo aire dentro del templo estuviera lleno de neblina. Rosario se detuvo al pie de las escaleras de la iglesia, observando la escena con ojos entrecerrados. No es normal, murmuró para sí misma, aunque lo suficientemente alto como para que los demás la escucharan. Algo se ha liberado, algo que no debió ser despertado. Sin dudarlo, la anciana subió los escalones y entró en la iglesia, seguida de cerca por el grupo de aldeanos que la acompañaban. Dentro, la visión era aún más desconcertante. El padre Manuel estaba de pie frente al altar, pero su rostro mostraba una mezcla de terror y desconcierto. A su alrededor, los pocos feligreses que habían asistido a la ceremonia estaban arrodillados, pero no en oración. Sus cuerpos estaban inmóviles, como si hubieran sido congelados en el tiempo. Algunos mantenían las manos juntas, otros con la cabeza inclinada, pero ninguno de ellos se movía ni emitía sonido alguno. «¿Qué ha pasado aquí?», exclamó uno de los hombres que acompañaba a Rosario, su voz quebrada por el miedo. El padre Manuel, sin apartar la vista del altar, sacudió la cabeza lentamente. «No lo sé», respondió con voz temblorosa. «Estábamos rezando, pidiendo protección, y de repente, todo se volvió oscuro. Puedo sentir algo maligno en el aire. Es como si hubiéramos llamado la atención de algo que no debimos». Rosario avanzó hacia el altar, ignorando las miradas aterradas de los presentes. Su atención estaba fija en las velas que rodeaban la mesa del altar. Una a una, las llamas comenzaron a apagarse, como si una mano invisible las extinguiera. La anciana se detuvo justo frente a la última vela encendida, observando cómo parpadeaba débilmente antes de apagarse por completo. De repente, un fuerte golpe resonó desde la parte trasera de la iglesia. Todos giraron la cabeza hacia la puerta, pero no había nadie allí. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera tratando de entrar. Los aldeanos comenzaron a retroceder, pero Rosario, con un gesto severo, les indicó que se quedaran quietos. «No se muevan», les dijo en voz baja. «Lo que sea que esté afuera, está buscando una manera de entrar. No debemos mostrar miedo». Sin embargo, era evidente que el miedo ya se había apoderado de la mayoría de los presentes. Uno de los hombres, incapaz de soportar más la tensión, se lanzó hacia la puerta principal, decidido a huir del lugar. Pero justo cuando alcanzó el umbral, un grito agudo escapó de su garganta, y su cuerpo fue arrastrado hacia la oscuridad exterior en un parpadeo. Los demás apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la puerta se cerrara con un golpe ensordecedor. El caos estalló dentro de la iglesia.
Algunos aldeanos comenzaron a gritar, mientras otros intentaban desesperadamente encontrar una salida. Pero Rosario, con una calma antinatural, se dirigió hacia el padre Manuel y lo miró fijamente a los ojos. «Tienes que detener esto», le dijo. «Si no lo haces, el pueblo entero pagará el precio». El sacerdote, incapaz de contener las lágrimas, asintió débilmente. Sabía que Rosario tenía razón, pero también sabía que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Las oraciones no habían funcionado, y el ritual de Rosario tampoco parecía haber tenido el efecto deseado. El mal que acechaba a San Martín era más poderoso de lo que cualquiera de ellos había imaginado. De pronto, un sonido gutural se escuchó desde el interior de la iglesia. Provenía de los cuerpos inmóviles de los feligreses, que ahora comenzaban a moverse lentamente. Pero estos movimientos no eran naturales. Sus cuerpos se contorsionaban de manera grotesca, como si sus huesos estuvieran siendo forzados en direcciones imposibles. Algunos de ellos empezaron a emitir gemidos inhumanos, y sus ojos, que antes estaban cerrados en oración, ahora estaban abiertos, pero completamente en blanco. «Es el final», gritó uno de los aldeanos, retrocediendo hacia una esquina de la iglesia, aterrorizado. «Nos va a consumir a todos». Rosario, aún serena a pesar del caos, alzó una mano y comenzó a murmurar en el mismo idioma antiguo que había utilizado en el claro. Sus palabras resonaban con fuerza en el interior de la iglesia, haciendo que las paredes temblaran. Los cuerpos contorsionados parecieron detenerse por un instante, como si estuvieran luchando contra una fuerza invisible. Pero entonces, algo aún más inquietante sucedió. Las sombras que habían acechado en el bosque comenzaron a entrar en la iglesia, deslizándose por las paredes y el suelo como una marea oscura. Se movían con una rapidez aterradora, envolviendo a los cuerpos inmóviles y llenando el aire con un frío que cortaba la respiración. Y en el centro de todo, una figura se materializó lentamente, emergiendo de las sombras como un ser de pesadilla. La figura que emergía de las sombras era algo que ninguno de los presentes había visto jamás, ni siquiera en sus peores pesadillas. Su forma, aunque vagamente humana, se distorsionaba y alargaba como si el mismo espacio alrededor de ella se doblara. Su piel era de un tono gris oscuro, casi translúcida, y parecía absorber la poca luz que quedaba en la iglesia. Donde deberían haber estado sus ojos, solo había profundas cavidades vacías, y de su boca, una mueca torcida y grotesca, emanaba un sonido bajo y gutural, un eco de agonía que llenaba el aire. Los feligreses, cuyos cuerpos ya se retorcían en ángulos imposibles, comenzaron a moverse con más violencia, como si la presencia de esta criatura los hubiera despertado por completo de su estado inerte. Sus gemidos se transformaron en gritos escalofriantes, y algunos incluso comenzaron a arrastrarse hacia la figura, como atraídos por una fuerza que no podían resistir. El padre Manuel, paralizado por el horror, miraba con ojos desorbitados la escena que se desarrollaba ante él. Rosario, por otro lado, se mantenía firme, aunque su rostro mostraba una expresión de grave preocupación. «Esto no es lo que debería haber sucedido», murmuró para sí misma, mientras sus manos se cerraban con fuerza alrededor de un pequeño amuleto que llevaba colgado al cuello. La criatura, moviéndose con una lentitud deliberada, avanzó hacia el altar, ignorando por completo a los feligreses que ahora se arrastraban a su alrededor. Su cuerpo parecía desintegrarse y reformarse al mismo tiempo, como si no estuviera totalmente enraizado en el mundo físico. Cada paso que daba hacía que el suelo bajo sus pies se ennegreciera, dejando un rastro de sombras a su paso. Rosario retrocedió un paso, sintiendo por primera vez en años el peso del miedo en su pecho. Sabía que estaba lidiando con algo mucho más poderoso de lo que había imaginado, algo que ni siquiera los rituales más antiguos podrían contener fácilmente. Aún así, no podía rendirse. Había demasiadas vidas en juego. Con un rápido movimiento, la anciana levantó el amuleto y comenzó a recitar una oración en un tono bajo pero decidido.
Las palabras, antiguas y cargadas de poder, resonaban en las paredes de la iglesia, haciendo eco en cada rincón del edificio. Por un momento, pareció que el ambiente opresivo se aliviaba, que la criatura vacilaba, su avance interrumpido por el poder de las palabras de Rosario. Pero entonces, como si algo aún más oscuro respondiera desde las profundidades, la criatura dejó escapar un rugido ensordecedor, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Las sombras a su alrededor se extendieron como una marea oscura, envolviendo todo a su paso. El aire se volvió gélido, y los feligreses que habían estado retorciéndose en el suelo ahora yacían completamente inmóviles, sus cuerpos congelados en poses grotescas. «No está funcionando», gritó uno de los aldeanos, su voz llena de desesperación. «Nos va a matar a todos». Rosario, a pesar del miedo que sentía, no detuvo su canto. Sabía que no podía detenerse ahora, que si lo hacía, todo estaría perdido. Sus palabras fluyeron con más intensidad, pero a medida que las pronunciaba, la criatura seguía avanzando, lenta pero inexorablemente. Cada vez más cerca del altar, cada vez más cerca de Rosario y los pocos aldeanos que aún permanecían a su lado. El padre Manuel, superado por el terror, se desplomó de rodillas frente al altar, llorando y murmurando oraciones incoherentes. No sabía qué hacer, y cada fibra de su ser le decía que solo el fin estaba cerca. Pero entonces, algo en el aire cambió. Un sonido distinto, casi imperceptible, comenzó a escucharse por encima del rugido de la criatura. Era una especie de susurro, bajo y constante, que provenía de las mismas sombras. Rosario lo notó primero. Sus palabras se detuvieron por un instante y su cabeza giró hacia la puerta de la iglesia. ¿Escuchan eso?, preguntó en voz baja, aunque apenas se atrevía a creerlo. Los aldeanos a su alrededor también lo oyeron, y por un breve momento, el miedo en sus rostros fue reemplazado por una chispa de esperanza. El susurro se hacía más fuerte, aunque seguía siendo un sonido sutil, casi como el viento a través de los árboles. Pero había algo en él, algo que contradecía la naturaleza de todo lo que estaba ocurriendo. Era tranquilizador. No para todos, claro está. La criatura, al escuchar aquel sonido, se detuvo por completo. Su cuerpo se tensó, como si algo invisible la estuviera sujetando. Luego, comenzó a retroceder, su forma distorsionada temblando violentamente. Rosario aprovechó el momento. «Sigan rezando», ordenó, levantando el amuleto una vez más. «No se detengan, sea lo que sea que esté ocurriendo, nos está ayudando». Pero entonces, la criatura lanzó un último y aterrador rugido, y con un movimiento rápido y brusco, desapareció en las sombras de las paredes de la iglesia, como si se hubiera desvanecido en el aire. Las luces de las velas parpadeaban débilmente, pero poco a poco, el ambiente comenzó a calmarse. El aire ya no estaba gélido, y la opresión que había colgado sobre el pueblo parecía desvanecerse gradualmente. Por un momento, todos se quedaron inmóviles, incrédulos de que la amenaza hubiera desaparecido tan repentinamente. Sin embargo, mientras el silencio se asentaba en la iglesia, Rosario no pudo evitar sentirse inquieta. Aunque la criatura había desaparecido, la sensación de peligro aún permanecía en el aire. «No ha terminado», murmuró para sí misma, mientras observaba las sombras que aún se movían ligeramente en los rincones oscuros de la iglesia. Sabía que lo que había enfrentado no era solo una amenaza común, y que, aunque por ahora se hubiera retirado, su presencia aún acechaba, esperando el momento adecuado para regresar. El paisaje seguía siendo un enigma para Esteban mientras caminaba con su pequeña linterna en mano, buscando cualquier rastro de vida en ese vasto terreno que alguna vez fue el centro de la comunidad. Mientras avanzaba por la calle principal, los pocos edificios que quedaban en pie parecían haberse deteriorado aún más. Las paredes estaban cubiertas de maleza, los cristales rotos brillaban débilmente a la luz de la luna y los tejados se desplomaban como si hubieran sido abandonados por completo durante años.
Sin embargo, Esteban sabía que eso no era cierto. Hasta hacía poco tiempo, el pueblo había estado habitado, lleno de gente que realizaba sus actividades cotidianas, que se saludaban por las calles y que mantenían la vida de la comunidad en movimiento. Había algo en el aire que lo hacía sentir intranquilo, como si una presencia invisible lo observara desde las sombras. Cada vez que miraba sobre su hombro, lo único que veía era oscuridad, pero esa sensación persistía. Su corazón latía más rápido mientras recorría la vieja plaza, donde antes se realizaban los mercados y las festividades del pueblo. Ahora, las bancas de hierro estaban oxidadas, las fuentes secas y llenas de hojas muertas, y las tiendas alrededor parecían haber sido saqueadas. No había señales de vida humana, ni animales, ni siquiera el sonido de los grillos que solían inundar la noche. Era como si el tiempo se hubiera detenido, o peor aún, como si algo más poderoso hubiera consumido el pueblo. Al llegar al centro de la plaza, Esteban se detuvo frente a lo que solía ser la iglesia. La estructura se mantenía en pie, aunque el campanario estaba partido y la cruz inclinada. Las puertas de madera, una vez adornadas con figuras religiosas talladas, estaban medio abiertas, chirriando suavemente cada vez que una brisa las movía. Algo lo impulsaba a entrar, aunque sabía que no debía. La atmósfera dentro de la iglesia era aún más opresiva que afuera. Estaba impregnada de un olor a humedad y moho, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Aún así, avanzó con pasos inseguros, alumbrando con su linterna cada rincón, buscando algo, aunque no estaba seguro de qué. El altar seguía en pie, pero las imágenes religiosas que lo adornaban estaban desgastadas, como si alguien hubiera intentado borrarlas deliberadamente. Las velas que alguna vez iluminaron el lugar estaban derretidas y caídas en el suelo, formando figuras grotescas en la cera seca. En ese momento, Esteban recordó las palabras del anciano que lo había advertido: no vayas al pueblo, has sido maldecido. El eco de esas palabras resonaba en su mente ahora más que nunca. Sin embargo, no pudo evitar pensar que había algo más que simples supersticiones detrás de todo esto. De repente, escuchó un ruido sordo proveniente de la parte trasera de la iglesia. Esteban giró rápidamente, enfocando su linterna hacia el origen del sonido. Una sombra se movió, o al menos eso creyó ver, pero cuando se acercó, no había nada. Solo un viejo confesionario, cubierto de polvo y telarañas, que parecía no haber sido tocado en décadas. Se sintió mareado por un momento, y al recobrar la compostura, notó algo que no había visto antes: un libro antiguo, parcialmente enterrado bajo escombros, en el suelo cerca del confesionario. Esteban se inclinó para recogerlo, su mano temblando levemente mientras lo abría. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero el texto seguía siendo legible. Era un diario, escrito por uno de los antiguos sacerdotes del pueblo. A medida que leía las primeras entradas, Esteban se dio cuenta de que lo que había ocurrido en ese lugar iba más allá de lo que las leyendas locales habían contado. Los escritos hablaban de una figura sombría que había comenzado a aparecer en el pueblo, siempre de noche, siempre observando desde lejos. Al principio, la gente lo había ignorado, pero poco a poco comenzaron a desaparecer personas. Al principio fue un hombre que vivía solo a las afueras, luego una joven que trabajaba en la taberna, y después una familia entera que simplemente no se volvió a ver. El sacerdote había intentado advertir a los aldeanos, pero nadie le creyó, hasta que ya era demasiado tarde. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras seguía leyendo. El sacerdote describía cómo la oscuridad se apoderó del pueblo. La figura sombría se había acercado cada vez más hasta que, una noche, la iglesia misma había sido invadida por su presencia. Fue entonces cuando los aldeanos restantes comenzaron a huir, dejando todo atrás, temiendo por sus vidas. Esteban no podía dejar de pensar en lo que habría pasado si se hubieran quedado. ¿Qué habría ocurrido con aquellos que no lograron escapar?
Las últimas páginas del diario estaban llenas de desesperación. El sacerdote hablaba de sus oraciones sin respuesta, de su fe tambaleante y de cómo, al final, incluso él supo que el pueblo estaba perdido. El libro terminaba abruptamente, sin una conclusión clara, lo que dejó a Esteban con más preguntas que respuestas. Mientras cerraba el diario, un ruido fuerte lo sacó de sus pensamientos. El ruido que había sacado a Esteban de sus pensamientos no era un simple crujido en el suelo de madera de la iglesia, ni el viento golpeando las ventanas rotas. Era algo mucho más fuerte, casi como si un objeto pesado hubiera sido arrastrado sobre el piso de piedra del templo. Esteban se congeló por un momento, su mente buscando una explicación racional para lo que acababa de escuchar. Sin embargo, en el profundo silencio que envolvía el lugar, era difícil convencerse de que aquello tenía una causa natural. Se levantó lentamente, aún sosteniendo el diario del sacerdote entre sus manos. Sus ojos se movieron nerviosamente, buscando el origen del sonido. Su linterna, que había sido su única compañera durante toda esa exploración, comenzó a parpadear. Las sombras en las esquinas parecían volverse más largas y oscuras, y Esteban sintió que el aire dentro de la iglesia se volvía cada vez más denso, como si algo invisible estuviera consumiendo todo el oxígeno del lugar. Cada respiración era pesada, y el sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Decidió no quedarse más tiempo en la iglesia. Giró sobre sus talones y caminó rápidamente hacia la puerta por donde había entrado, sintiendo que algo o alguien lo seguía muy de cerca. Con cada paso, el sonido de algo arrastrándose parecía aumentar detrás de él. Trató de no mirar atrás, pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes. Al girar la cabeza ligeramente, su linterna capturó algo fugaz, una sombra oscura, una figura humanoide que se movía con una velocidad antinatural hacia él. Esteban soltó un grito ahogado y comenzó a correr. Llegó a la entrada de la iglesia y empujó las viejas puertas de madera, que se resistieron al principio, pero luego se abrieron con un crujido ensordecedor. El frío aire de la noche lo golpeó en la cara y por un momento se sintió aliviado. Pero esa sensación duró poco. Aún podía sentir la presencia detrás de él, una presión opresiva que no le permitía pensar con claridad. Bajó los escalones de la iglesia a toda velocidad, tropezando un par de veces, pero logró mantenerse de pie. El pueblo vacío y oscuro lo recibió con su desolación habitual, pero ahora parecía incluso más inquietante que antes. Mientras corría por las calles empedradas, Esteban escuchaba su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos. El sonido de algo arrastrándose seguía detrás de él, y de vez en cuando le llegaban ecos de lo que parecía ser una risa ahogada, distorsionada, como si proviniera de lo más profundo de la tierra. No sabía hacia dónde se dirigía, solo sabía que debía alejarse lo más rápido posible. No había tiempo para pensar, ni para encontrar una dirección segura. Las casas que bordeaban la calle parecían observarlo con sus ventanas vacías, como ojos apagados que no podían ofrecerle refugio. Finalmente, Esteban llegó a la plaza del pueblo, el corazón todavía desbocado en su pecho. La estatua en el centro, que alguna vez había sido un símbolo de la historia y el orgullo del lugar, estaba ahora cubierta de musgo y líquenes, como si el tiempo mismo la hubiera olvidado. No había señales de vida, ni siquiera las hojas que el viento solía mover se atrevían a hacerlo ahora. Todo estaba inmóvil, como si el pueblo hubiera caído en un profundo letargo del cual no podría despertar jamás. Esteban intentó recuperar el aliento, apoyándose en una de las bancas oxidadas de la plaza, pero no podía relajarse. Esa presencia oscura seguía allí. Sabía que estaba cerca, que no lo dejaría ir tan fácilmente. De pronto, una ráfaga de viento frío lo hizo temblar, y escuchó claramente su nombre susurrado en el aire: Esteban. Miró a su alrededor, aterrorizado, pero no había nadie. Era como si el mismo pueblo le estuviera hablando, llamándolo, atrayéndolo hacia algo. Sintió un hormigueo en la piel,
una sensación de peligro inminente que lo impulsó a moverse nuevamente. No podía quedarse en la plaza. Sabía que debía encontrar una salida, pero las calles del pueblo parecían haberse vuelto un laberinto, como si se estuvieran cerrando sobre él. Cada esquina que doblaba lo llevaba de vuelta a la misma calle, los mismos edificios, la misma desolación. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable, una prisión sin paredes. El sonido de pasos detrás de él se hacía más fuerte. No eran los suyos, lo sabía. Alguien, o algo, lo estaba siguiendo de cerca, tan cerca que podía sentir su presencia a solo unos metros. De repente, vio una luz en la distancia, una débil pero esperanzadora señal. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, aferrándose a la esperanza de que pudiera ser su salvación. A medida que se acercaba, notó que la luz provenía de una casa en la periferia del pueblo, una de las pocas que aún parecía estar en pie. Al llegar a la puerta, golpeó desesperadamente, esperando que alguien respondiera. El silencio era ensordecedor. No había ninguna señal de que alguien viviera allí, pero la luz seguía brillando desde el interior. Esteban empujó la puerta y ésta se abrió con un chirrido. Entró, cerrando la puerta tras de sí con fuerza. El interior de la casa era tan sombrío como el exterior, con muebles viejos cubiertos de polvo y cortinas raídas que colgaban pesadamente de las ventanas. Pero al menos aquí, la sensación de ser observado era menos intensa. Sin embargo, eso no significaba que estuviera a salvo. La luz que había visto desde el exterior provenía de una lámpara en una pequeña mesa en la sala principal. El resto de la casa estaba sumido en la oscuridad. Esteban se acercó lentamente a la lámpara, intentando controlar su respiración y calmar sus nervios. Justo cuando estaba a punto de tocarla, escuchó un sonido suave pero inconfundible, el crujido de una puerta abriéndose en el piso superior. Se quedó paralizado por un momento, sin saber qué hacer. ¿Subir y enfrentar lo que fuera que estuviera allí? ¿O intentar escapar de nuevo? Pero algo dentro de él sabía que no importaba a dónde corriera. Lo que lo seguía no estaba confinado a un solo lugar. Era parte del pueblo, parte de la maldición que había caído sobre ese lugar hacía tantos años. Y ahora, había puesto sus ojos en él. Decidió subir las escaleras. Si iba a enfrentarse a lo que fuera que lo estaba persiguiendo, prefería hacerlo de frente. Cada escalón crujía bajo su peso, y el aire se volvía más frío a medida que ascendía. Al llegar al segundo piso, vio una figura de pie al final del pasillo, cubierta por una túnica oscura que ondeaba ligeramente a pesar de que no había viento. Esteban intentó retroceder, pero sus pies no respondieron. Estaba atrapado, completamente a merced de esa entidad. La figura levantó lentamente un brazo, señalando algo detrás de Esteban. Cuando éste finalmente pudo moverse y giró la cabeza, vio algo que lo hizo gritar de terror. El pueblo entero, desde esa ventana del segundo piso, estaba ahora cubierto de una neblina espesa, y en medio de esa niebla, las sombras de los antiguos habitantes se movían, atrapados en un ciclo eterno de desaparición y sufrimiento. Esteban entendió, demasiado tarde, que él era el siguiente en unirse a ellos.